Vamos a entrevistar al licenciado Johnny Capa, el cual es kinesiólogo y es intensivista. Actualmente está trabajando con algunos pacientes de COVID-19. Entonces, por favor, le puedo pedir, licenciado, que se presente, que nos diga cuál es su oficio, qué estudia usted y en este momento qué es lo que está haciendo. Bueno, un saludo a todos los que me están viendo. Soy el licenciado Johnny Capa Ticona, soy kinesiólogo fisioterapeuta, soy especialista en terapia intensiva. Actualmente estoy trabajando en la unidad de terapia intensiva del Hospital Obrero número 3. También desempeñando una especialidad ya hace más de 3 años y anteriormente como fisioterapeuta normal como 5 o 6 años. Y bueno, entonces va a ser un honor compartir algunas experiencias del trabajo que estamos realizando, sobre todo actualmente por la pandemia 19. Ya tenemos unos positivos en terapia intensiva con necesidad ventilatoria y uso un customizado. Bueno, primeramente le quiero preguntar, ¿cuál es el rol de un kinesiólogo en terapia intensiva? Bien, como especialista, el rol como especialista de un kinesiólogo intensivista es bastante más complejo de lo que habitualmente uno realiza, ¿no? Todos los pacientes que ingresan a una unidad de terapia intensiva se consideran graves o potencialmente graves. La mayoría de estos pacientes cursan por un problema patológico o son pacientes que necesitan recibir una asistencia ventilatoria. Entonces ya un kinesiólogo intensivista en esta unidad, las tareas que realizan va a ser monitorizar la parte ventilatoria y oxigenatoria. Cabe recalcar que estos pacientes no respiran voluntariamente. Bien, al no respirar voluntariamente van a necesitar una asistencia ventilatoria y esa asistencia ventilatoria debe cumplir con los requerimientos del paciente crítico. Uno de ellos es tratar de programar los respiradores de acuerdo a las necesidades del paciente. Entonces, el kinesiólogo, el papel fundamental que cumple es tratar de monitorizar, y no solo eso, también de mantener la vía aérea permeable, porque los aparatos, sobre todo el tubo, es un cuerpo extraño que se encuentra dentro de la tráquea, y el cuerpo va a reaccionar ante este cuerpo extraño con algunas secreciones bronquiales. Las mismas secreciones tienden a obstruir la vía aérea, entonces el kinesiólogo lo que va a hacer es higienizar la vía aérea para mantener la parte ventilatoria y para mantener la oxigenación. De la misma forma, el kinesiólogo también va a ayudar a estos pacientes a mantener una buena complianza pulmonar, y que ese pulmoncito puede expandirse con facilidad, ¿me entiendes? Y no solo eso, también de progresar quizá el destete. Son pacientes, como estos pacientes están conectados a un respirador, hay un momento que ya se resuelve su cuadro clínico que le llevó a esta situación. Entonces, como kinesiólogo también vamos a ayudar a progresar la retirada del equipo del ventilador. Hay otras tareas, procedimientos que va a realizar el kinesiólogo para mejorar, ¿no?, esta condición, la condición del paciente. Claro, y hablando de eso, ¿de qué manera es que un kinesiólogo puede promover o mejorar estos procesos respiratorios que con el COVID se ven afectados? Con el COVID ya es una tarea muy diferente, ¿no? Con el COVID ya es una tarea muy diferente. Todos sabemos que el COVID ya es una pandemia actualmente, un virus que principalmente va a afectar el sistema respiratorio. Bien, y prácticamente a un 15%, un 5%, a un 5% que va a presentar como algún tipo de dificultad respiratoria, que va a necesitar un requerimiento de oxígeno. Pero el menor porcentaje, que es el 5%, que va a requerir de asistencia ventilatoria, que va a necesitar ingresar a una terapia intensiva. Entonces, las tareas que se realizan como fisioterapeuta, actualmente hay varias recomendaciones, no hay una tarea como protocolo, hay varias recomendaciones
que nosotros estamos tomando en cuenta. Hay muchos procedimientos que normalmente se realizan en un paciente crítico en terapia intensiva que no se las puede hacer en estos pacientes. Bien, entonces, ¿de qué forma podemos promover? Quizás facilitando sobre todo el reclutamiento alveolar, principalmente porque lo que pasa es que en estos pacientes con esta enfermedad los alveolos se colapsan, se cierran completamente. Entonces, ¿cómo promovemos? Mejorando con reclutamiento alveolar, ayudando con algunos procedimientos. La más usada es posicionando al paciente en decúbito prono, boca abajo. Ya de esa manera vamos a mejorar la oxigenación, porque eso es lo que se pierde en estos pacientes. Son pacientes que van a cursar por una hipoxemia, incluso a una tendencia a una hipoxia. Bien, y eso va a comprometer posteriormente muchos órganos. Entonces, la tarea principal va a ser mejorar la oxigenación en este momento, ¿no? En esta posición. Y así posteriormente ir promoviendo algunas otras tareas que pueda ayudar al paciente, pero al mismo tiempo podamos evitar algunas, no complicaciones, sino algunos efectos como la aerolización, para que nosotros o el personal médico no pueda contaminarse con este virus. Claro. Me recuerda que estuve viendo sobre todo este ejercicio, lo estuve viendo en todo lo que estuve leyendo sobre el COVID, de ponerse boca abajo. Recomiendan eso para mejorar la respiración. Eso es lo que se conoce como kinesiología respiratoria. Kinesiología respiratoria, sí, ¿no? Simplemente es como parte de una higiene. Prácticamente nosotros cuando hablamos de higiene postural, hablamos quizá para promover, para remover unas secreciones, para movilizar unas secreciones. Pero este tipo de cambio postural lo que nos va a ayudar a mejorar la oxigenación. Pasa que cuando el paciente está en decúbito supino, boca arriba, la parte anterior del pulmón hay una buena oxigenación, pero gran parte del pulmón posterior están colapsadas. Y al posicionar al paciente en decúbito prono, lo que mejoramos es de mejorar la oxigenación, esas áreas, sobre todo esas áreas posteriores del pulmón, de que se recluten, se abran. Entonces, de modo que se abren esos alvéolos y va a mejorar la oxigenación. Y al mejorar la oxigenación, obviamente el paciente va a saturar mejor, va a respirar mejor, hemodinámicamente se va a encontrar más estable, menos taquipnéicos, menos taquicárdicos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es simplemente, en un inicio, mejorar la oxigenación. ¿Y qué recomendaciones le puede dar a esta gente que está con COVID, que por ahí tiene una falta respiratoria, pero no es tan intensa como para ir a la terapia intensiva? Sino que he escuchado que los primeros síntomas son esa falta que uno tiene de poder respirar, como me imagino que es como cuando uno va a La Paz y tiene esta falta de oxígeno, ¿no? ¿Qué clase de ejercicios, qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra capacidad pulmonar y por ahí ayudar un poco a los síntomas? Bien, en realidad no hay un ejercicio, ¿no? Primero debemos entender, cuando estos pacientes ya están cursando por una falta de oxígeno, significa que ya están entrando a una etapa inflamatoria de la vía aérea. Significa que el virus llegó a los pulmones, entonces la reacción va a ser inflamación en la vía aérea. Y al producirse esta inflamación, la vía aérea se va cerrando. Ya no ingresa el volumen de aire que necesita el paciente para ventilar. Y al no ingresar el volumen de aire correspondiente, el paciente lo que siente es falta de aire, ¿me entienden? Falta de aire, entonces quizás se le pueda recomendar, no sé, algunos ejercicios de respiraciones profundas, pero lo más recomendable es que acuda al médico. Normalmente esos pacientes son hospitalizados porque son pacientes que ya requieren oxígeno adicional. Entonces es un oxígeno que se le va a proporcionar ya en el hospital. Normalmente a los pacientes que lo envían a sus casas para que cumplan con la cuarentena son pacientes estables que no tienen algún tipo de compromiso respiratorio. Pero si presenta dificultad respiratoria o falta de aire, significa que le está faltando oxígeno o que está entrando a una etapa de hipoxemia. Por tanto, esos pacientes, el médico lo que le va a recomendar es internación para que puedan recibir oxígeno suplementario a través de mascarilla, ¿no? Entonces, en realidad no habría algún ejercicio, que no hay compromiso de algún tipo de
de pérdida de fuerza muscular ni nada de eso, simplemente que la vía aérea se cierra, entonces por el proceso inflamatorio, y el médico lo que va quizá a indicar es algún tratamiento ya de un broncodilatador, no sé, algún tipo de aerosolterapia y suplementos de oxígeno para que pueda mejorar, ¿no?, esa falta de aire que tiene el paciente. Y bueno, hablando sobre la internación, ¿cuál sería el protocolo de internación de un paciente con COVID? ¿En qué momento interviene el kinesiólogo y en qué condiciones se lo pone al paciente? ¿Qué es lo que tiene un paciente que está internado por COVID? Y el paciente internado con COVID en hospital ya es un paciente, en principio, se encuentra estable. Como le decía en un principio, es un paciente que simplemente va a necesitar oxígeno adicional y algunos tipos de tratamientos médicos, ¿no? Porque está cursando por un proceso inflamatorio. Es un paciente que va a estar aislado, ya aislado, con su nivel de conciencia estable, de Glasgow 15/15. Bien, entonces son pacientes simplemente que se encuentran aislados. Y nosotros como fisioterapeutas tampoco no intervenimos en esos momentos, porque son pacientes que no requieren intervención. En caso de que sea un paciente que tiene muchas secreciones, que normalmente estos pacientes con COVID no tienen secreciones, acuérdense que lo que produce son tos con secreción no productiva. Pero en caso de que produzca secreción y el paciente tenga dificultades en la eliminación de la secreción, se podría quizá asistir con la quimioterapia, pero en un proceso patológico con bronquiectasia o con alguna fibrosis pulmonar, etcétera, ¿no? O un paciente con EPOC. Entonces son pacientes que quizá van a acompañar con algunas secreciones que quizá el mismo paciente tenga dificultades para eliminar, entonces nosotros vamos a intervenir. Pero la mayoría de los pacientes hospitalizados simplemente están estables y obviamente con mascarilla porque son pacientes que necesitan oxígeno adicional. Y bueno, eso, ¿no? Y obviamente en la parte clínica ya los médicos van a intervenir para controlar la temperatura, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por todo. Esperamos que el trabajo no esté siendo muy arduo, que haya ayuda. Eh, ¿Qué consejo nos daría a los que estamos en casa? Y por ahí tenemos alguna sospecha de haber tenido algún contacto con el COVID. ¿Qué consejo nos daría como kinesiólogo para los que estamos acá en casa? Como kinesiólogos en casa, uno, yo creo que sería bueno que se vayan actualizando, vayan leyendo. Actualmente están saliendo muchos artículos, muchas recomendaciones desde Europa, ya desde países de Europa, ya que han ganado, que ya tienen más experiencia en el manejo de estos pacientes, en Asia, Estados Unidos. Hay muchos artículos, yo mismo estaba leyendo muchas de ellas, que nos abre los ojos, ¿no? Un poquito cómo actúa esta enfermedad. Entonces, mientras van pasando los días, todo el mundo lo va conociendo cómo es que actúa esta enfermedad. Entonces, lo que les recomiendo es más que todo que se vayan empapando, que vayan leyendo. Ahora, en caso de que conozcan a alguna persona que va cursando o que tiene este problema, simplemente que se mantenga aislado, que use mascarilla quirúrgica, es decir, los barbijos, ¿bien? No los barbijos de tela o los barbijos que están inventando por ahí, sino barbijos quirúrgicos, los N95, etcétera, para evitar la propagación. Inclusive, quizás si conocen a algunas personas que quizás estén cursando con este problema, enseñarlos de cómo debe toser, ¿no?, la persona, bien, que pueda toser usando barbijo, que tosa con el codo, etcétera, ¿no? Para que no pueda propagar o no pueda producir la aerolización que todo el mundo le llama, ¿no? Durante la tos, eso, sobre todo, ¿no? Y por último, ¿nos puede indicar cómo es la técnica del toser correctamente? Estos pacientes normalmente, bien, no le podemos decir que tosa. Lo más recomendable quizás es no decirle que tosa. Aparte que son pacientes como presentan tos seca, no tiene secreción,
bien, no tiene secreción. Simplemente es suficiente que tosa con el barbijo puesto, bien, o simplemente con el codo hacia adentro. Y mejor si está colocado un barbijo, pero con el codo, bien, posterior al tos, indicarle que realice lavados de manos con frecuencia para que no pueda quedar eh, propagado sobre los objetos, yo qué sé, ¿me entiendes? Pero normalmente estos pacientes deben usar sí o sí barbijo para que no se produzca la aerolización durante la tos, porque es una tos seca que ellos tienen, pero no es productiva, no tienen secreción. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Mucha suerte con su trabajo. Por favor, cuídese. Nosotros nos cuidamos desde casa. Un Bueno, placer. gracias, no, gracias. Es un honor poder haberles comentado alguna tarea que estamos realizando en terapia intensiva. Solamente como comentario, es muy interesante la experiencia que estamos ganando aquí en el Hospital Obrero. Estuvimos pronando ya muchos pacientes intubados, ya tenemos un traqueostomizado. Obviamente, una de las medidas que estamos tomando en cuenta al pie de la letra son el uso del equipo de protección personal, sobre todo al momento de retirarnos. Es muy importante porque por el mal manejo, mal uso de estos protocolos podemos correr el riesgo de contaminarnos. Entonces, quizá un consejo también para los kinesiólogos que están trabajando en terapia intensiva, que cumplan al pie de la letra los protocolos de bioseguridad, porque va a depender de ella el no contagiarse. Bueno, muchísimas gracias por los consejos. Hasta pronto. Bueno, Mucha suerte. hasta luego.